Ok, estamos grabando y hoy lo que vamos a hablar es de cambios de variable. Les había dicho, o sea, esencialmente nos faltaban dos cosas, cambios de variable y superficies paramétricas en esta sección y pensaba originalmente, y yo creo que les dije eso la clase anterior, pensaba ver primero superficies paramétricas y después cambios de variable, pero me puse a pensar que hay un par de cosas que quizá sea más fácil entender en superficies paramétricas, viéndolo desde el punto de vista del jacobiano, que lo vamos a ver como parte de lo que son cambios de variable. Entonces, supongamos que tenemos tenemos la siguiente integral de una... Ay, Dios mío, ¿por qué es? ¿Qué pasó aquí? Ay, no me diga que otra vez... ah, se me está... Ok. Disculpen, espero que no nos dé problemas como nos dio hace un tiempo, porque esta es la otra, o sea, la... Ay, lo que había yo tratado de hacer la vez pasada era cambiar de aplicación y esta vez parece que esta nueva aplicación que he estado usando por varias semanas sin problema, me dio un problema ahora, esperamos que no se repita. En fin, imaginémonos que queremos una integral sencillita, imaginémonos la integral de 0 a 1 de la raíz cuadrada de 1 menos a, de la raíz cuadrada de 1 menos x cuadrado de x. Entonces, ¿cómo calculamos usualmente esta integral? ¿De qué manera? Sin ponernos a buscar integrales particulares, ¿cuál es el procedimiento en una variable para calcular esta integral en particular? X igual sen de X. Que entonces uno hace x igual a Sen de zeta, perdón. seno de zeta y que si hacemos ese cambio de variables, pues es la integral de 1 menos a seno de zeta al cuadrado. ¿Qué más? El cambio de los límites de integración Ok, ¿cuáles serían los nuevos límites de integración? de 0 a pi medios. Okay, de 0 a pi medios. Y eso viene de el asunto que mientras x va de 0 a 1, o sea, cuando zeta va de 0 a pi medios, en esa misma dirección, x va de 0 a 1. ¿Y qué más? El diferencial, hay que calcularlo. Ok, entonces hacemos dx es igual a la derivada del seno, es coseno, por de zeta, entonces esto nos queda coseno de zeta de zeta. Ahora, lo que me interesa aquí no es en sí la integral, esta es una integral, algo que ustedes podrían, o sea, ustedes ya saben cómo hacer esto. Lo que me interesa es varias cosas que tenemos aquí y una de las primeras es este factor de acá. ¿Qué representa ese factor? Me van a responder, posiblemente la primera respuesta que me den es representa el diferencial, pero geométricamente este factor, ¿qué es lo que representa? El coseno acá que tenemos. Yo diría que una deformación al espacio que está usando. O sea, si está haciendo un cambio de variables x igual a seno de zeta, entonces, ¿qué tanto está deformando la variable de integración? Entiendo la idea y la idea de hecho es correcto
No me gusta la palabra deformación ahí, pero sí, la idea es correcta. O sea, esencialmente, ¿qué es lo que estamos diciendo? Esto es básicamente por ponerlo así, un factor de cambio. Es decir, el dx aquí lo que nos presumía era un cierto cambio en la distancia, o sea, en la longitud del pedacito, si lo queremos ver así, donde estamos sacando el diferencial. Quizás si lo vemos geométricamente, si nosotros tomamos y empezamos como a sacar la suma de Riemann, nosotros aquí estamos haciendo esto, es lo que nosotros usualmente pensamos como el de X. O cuando lo estamos haciendo así, usualmente los libros no nos lo ponen primero como de X, sino nos ponen como delta X, como el cambio en X en esa circunstancia. ¿Qué es lo que representa esto? Ok, este es esencialmente un factor. Cuando estamos acá, el cambio en X y el cambio en Z es mínimo. Cuando está acá es más grande. Entonces, esencialmente lo que estamos viendo es ese factor, es esa distancia, cómo cambia esa distancia. Vea que hasta cierto punto estamos viendo el concepto de distancia y el concepto de diferencial. Y en este contexto están muy interrelacionados. Entonces vamos a hacer vamos a pensar cómo es que haríamos esto en varias variables. En un caso particular, aquí estamos haciendo un cambio trigonométrico, entonces vamos a hacer un cambio semejante en dos variables. El más sencillo de todos es el cambio de variables a coordenadas polares. Entonces, imaginémonos que nosotros tenemos una región donde las coordenadas, o sea, nuestra región esencialmente es rectangular en X y Y, y estamos pasando esto a coordenadas polares, donde esencialmente las regiones no son en este caso las regiones no son rectángulos, sino son, por decirlo así, como anillos, o como sectores de anillos. O sea, aquí nosotros tenemos partes de dos círculos concéntricos, ambos centrados en el origen, y ese es el cambio en el radio y el cambio en el ángulo. Eso es lo que estamos viendo. Entonces, aquí cada vez que agarramos si nosotros vemos esto como nuestro delta X y esto como nuestro delta Y, ¿se acuerdan que nosotros con mucha frecuencia habíamos visto como, ok, f de XY de A, y habíamos visto la f de XY de X de Y? Eso es porque aquí estamos como con una multiplicación de estos diferenciales y lo estamos tomando como un diferencial en área. O sea, ¿qué tanto está cambiando el área? Eso nos va a preocupar justamente cuál va a ser ese factor de cambio
cuando nosotros hacemos este tipo de, o sea, si nosotros vamos y buscamos esto como una función de f de zeta y r, vamos a tener un dr de zeta o de zeta de r, depende de cómo lo parametricemos, pero aquí va a haber un factor que no hemos todavía deducido qué es, pero que corresponde precisamente a, con el cambio de área en coordenadas rectangulares, cómo cambia el área en coordenadas polares. Esencialmente lo que queremos es, vean que aquí esta área es delta X por delta Y, o el diferencial de área es el diferencial de X por el diferencial de Y, si lo quieren ver de esa manera, interpretarlo geométricamente. Nosotros queremos ver qué sucede acá, cómo calculamos esta área que tenemos aquí. Y resulta que no es particularmente difícil. O sea, sí, otra vez me está molestando. Parece como que se cae, como que se desconecta, no sé por qué. Imaginémonos en este caso que tenemos nuestra pequeña región. Entonces nuestra región aquí va a estar entre 2 valores de R y 2 valores de zeta. Entonces, tenemos 2 distintos valores de zeta y 2 valores, déjenme ver, y 2 valores de R. Lo que nos interesa es este pedazo de acá, esto de acá. Si sabemos que este es nuestro delta zeta y esto es nuestro delta R, entonces, ¿cuál va a ser el área de este como sector de anillo? Y ¿saben por qué les llamo sector de anillo? O sea, esto completo es un sector circular, pero del sector circular de un círculo grande, le estoy quitando el sector circular de un círculo pequeño o más pequeño, que es este de acá, y nada más dejo esa parte del anillo que se forma entre esos dos círculos. ¿Se les ocurre cómo podemos calcular esa área en términos de delta, bueno, de R de zeta, de delta R y de delta zeta? Sí, en 125 vimos una fórmula que era el área es igual a la parte del radio, me imagino. Entonces esta vez es una delta R por el seno de zeta. Bueno, delta R cuadrado por seno de zeta. No, eso es si fuese un triángulo. Y ahora me imagino que por un diferencial de zeta. En realidad, o sea, si usted quiere, o sea, si usted tiene un sector circular, si nosotros tenemos un sector circular, imaginémonos que nuestro sector más bien es este de acá. Es una parte de un círculo. ¿Cuál es el área de ese sector? El área de ese sector va a ser R cuadrado por el ángulo expresado en radianes, muy importante, dividido entre 2. Este va a ser el área. Vean que cuando el círculo es completo, el ángulo va a ser 2pi, entonces tendríamos R cuadrado por 2pi entre 2, pi R cuadrado, que es el área del círculo. Si fuese zeta igual pi, medio círculo, pues sería, terminaríamos con pi medios por R cuadrado. Entonces, en este caso, este sector, pues, esencialmente, este ángulo es delta zeta, no hay quite.
Y lo que hacemos es calcular el área del sector completo menos el área de este sectorcito que tenemos acá. Entonces, ¿cuál es el área del sector completo? ¿Cuál sería el radio si llegamos hasta acá? R más R más delta R. Correcto. Entonces, el completo sería R más delta R cuadrado entre 2 por el ángulo, en este caso el ángulo es delta zeta, y le quitamos el de adentro. ¿Qué es lo que tiene el de adentro? Aquí el radio nada más llega hasta R, no tenemos el delta R adicional. Entonces es R cuadrado, delta zeta, perdón, delta zeta entre 2. Estoy seguro que ustedes pueden simplificar esto, pero nos va a quedar R delta zeta más R cuadrado delta zeta medios. Ok. ¿Qué se les ocurre que sucede con este? Acuérdense qué sucedía cuando teníamos deltas elevados al cuadrado. Sí, Carlos. Bueno, cuando tenemos este tipo de expresiones, usualmente nosotros simplemente le ignoramos. Esto no es exactamente cero, pero conforme R se va haciendo más pequeño, pues esto se va haciendo todavía más pequeño porque no depende linealmente del cambio en R, sino depende de una manera cuadrática. Entonces nosotros podemos decir que entre más pequeño sea este delta R, esto más bien se parece a este factor y este no va a contribuir gran cosa. En el límite va a contribuir a cero. Profe, una consulta. Cuando dice a este factor, ¿a cuál se está refiriendo? A este segundo factor, al delta R cuadrado, delta zeta entre 2. Ok. Donde estoy moviendo el cursor. Bueno, entonces, para nosotros en este caso, este va a ser el factor de conversión. Y es bastante sencillo porque, o sea, imaginémonos, por ejemplo, que nosotros queremos tomar la doble integral, déjenme cambiar de color primero. La doble integral de algo sencillo, x cuadrado más y cuadrado en raíz cuadrada de x de y o de a, como quieran, en una región R, donde R es el círculo unitario en el primer cuadrante. Es decir, lo que estamos viendo es la región R es esta región de acá. Sencillito acá. Entonces nosotros tenemos una opción. Opción 1 es decir, bueno, esto es la integral de 0 a 1 de la integral de 0 hasta raíz cuadrada de 1 menos x cuadrado de raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado de y de x en este caso.
y resolver. Hemos visto cómo resolver esas integrales. Se puede hacer por ese lado, sí, pero esto es como muy natural verlo en coordenadas polares. ¿Qué sucede si lo vemos en coordenadas polares? Pues que las cotas son mucho más sencillas. R va de 0 a 1 y zeta va de 0 a pi medios. Y cuando hacemos el cambio de variable x igual r coseno de zeta y y igual r seno de zeta, entonces nos queda que... Profe, creo que no estamos viendo lo que está escribiendo. Ay, Dios mío. Sí. Veamos. Ahora veamos si lo ven. Ya apareció. R cos zeta cuadrado más R sen zeta cuadrado. Dijimos que ese factor es R y podemos hacer dr de zeta. ¿Y cómo quedan los límites? En el de adentro estamos integrando con respecto a R, entonces ahí va de 0 a 1 y afuera va de 0 a pi medios. Esto es muy fácil de calcular. Integrando, ¿qué es lo que hay dentro de la raíz? Sería r cuadrado coseno cuadrado más r cuadrado seno cuadrado. Sacamos el r cuadrado, nos queda coseno cuadrado más seno cuadrado, que es 1, y sale de la raíz como un r. Entonces, esto va a ser, o si quieren copiarlo completo, 0 a pi medios de 0 a 1 de raíz cuadrada de r cuadrado por r de r de zeta. Y ya esto, ahí sí es muy fácil. ¿Por qué? Porque esto sería la integral de r cuadrado de r de zeta con los que vimos ahí, que lo podemos simplificar a la integral de, aquí vamos a tener r a la 3 entre 3 de r igual 0 a r igual 1, y esto lo vamos a integrar con respecto a zeta, con zeta yendo de 0 a pi medios. Es claro que aquí adentro lo que nos va a quedar es un tercio, y eso no depende de zeta, entonces va a ser nada más un tercio multiplicado por la longitud del intervalo acá. Esto va a ser pi medios por un tercio, eso va a quedar pi sextos. Entonces ven que una vez que hicimos el cambio de variable, el procedimiento es muy sencillo, pero es muy importante que este R que tenemos acá, acordarnos de ponerlo. Uno de los ejemplos súper clásicos de este tipo de cambios de variable es cuando uno quiere encontrar la integral de menos infinito, perdón, de menos infinito a más infinito de e a la menos x cuadrado de x. Llamemos a este nuestro valor y. Me imagino que algunos sabrán cómo hace uno este cálculo, pero la forma clásica de hacerlo es justamente con un cambio de variable a coordenadas polares. ¿Qué es lo que vamos a tener acá? Bueno, si lo ponemos de esta manera, podemos decir que y también es la integral de menos infinito a infinito de e a la menos y cuadrado de y, ¿cierto? O sea, es nada más el nombre de la variable. Pero en este caso podemos ver que y cuadrado lo vamos a poder ver,
disculpen, esto quedó horrible, I cuadrado, podemos verlo como la integral de menos infinito a infinito de e a la menos x cuadrado de x por la integral de menos infinito a infinito de e a la menos y cuadrado de y. Y esto lo podemos ver como la integral sobre esencialmente el plano cartesiano, R2, de e a la menos x cuadrado más y cuadrado de x de y. A este lado también me está molestando. De x de y. ¿Qué tenemos nosotros en este denominador? ¿En dónde dijo, profe? Este denominador acá, perdón, este exponente. Ah, ok. Una circunferencia. X a la más y a la 2 como El R a la radio. 2. O sea, que se puede hacer el radio, ajá. Ujú. Que se puede hacer un cambio de variable. Entonces, veamos, si nosotros hacemos este cambio de variable, preocupémonos por los límites dentro de un momento, pero nos va a quedar e a la menos r cuadrado, este factor de multiplicación al que le vamos a decir el jacobiano de momento, que es r de zeta, o de zeta de r, la verdad eso es independiente en este caso, y aquí sí, si nosotros estamos viendo todo el plano, pues estamos viendo todos los radios. Entonces aquí va desde C, bueno, hay dos opciones, desde 0 a infinito eh, y consideramos el radio, perdón, el ángulo de 0 a 2pi o consideramos el radio de menos infinito a infinito y ahí solo necesitamos ir a la mitad hagámoslo de esta manera, de 0 a infinito y aquí lo vamos a hacer de 0 a 2pi. O sea, vamos a dar toda la vuelta y radios positivos, pero como estamos considerando cualquier ángulo, ahí lo vamos a tener. Entonces, ¿qué hicimos? Hicimos cambios de variables según lo que nos correspondía, pusimos el factor jacobiano y a partir de acá lo que resta es bastante sencillo. Veamos que aquí, si nosotros multiplicamos por 2, podemos ver que esto es. Ok, antes de hacer eso, ¿qué me pueden decir sobre esa integral doble que tenemos ahí? Algo rápido que hemos visto varias veces. Es separable. Es separable. Este integrando depende de R, pero no de zeta. Entonces podemos separarlo aquí rápidamente como la integral de 0 a 2pi de d zeta por la integral de 0 a más infinito y aquí es donde voy a hacer trampa, un medio e a la menos r cuadrado 2r de r. Este es facilísimo de ver, esto va a ser 2pi. ¿Y qué sucede acá? Aquí tenemos e a la menos u por du. ¿Cierto? Aquí tenemos el du. Si nos imaginamos en este caso que u es igual a r cuadrado, du es igual a 2r. Entonces, lo que tenemos ahí puesto es e a la menos u de u, cuya integral va a ser menos e a la u. Es decir, esto va a ser o medios por el medio que tenemos aquí afuera,
e a la menos r cuadrado evaluado desde r igual 0 hasta r igual a más infinito. En r igual 0 tenemos e a la 0 es 1, entre 2 es un medio. Y en r igual infinito, bueno, y tenemos un menos adelante. Este es lo que se nos está. Entonces, cuando evaluamos en más infinito, ¿qué sucede? Infinito al cuadrado es infinito, con un menos es menos infinito. El límite cuando x va para infinito de e a la menos x es 0. Entonces aquí esto nos queda 0 menos menos un medio, que era lo que decíamos cuando evaluamos en r igual 0. Esto es e a la 0, que es 1, entre 2 es un medio, con este menos 1 que está acá y no me está actualizando, ya me di cuenta, disculpen. Y voy a tener que buscar otra para lo que resta del semestre. La ventaja es que justamente por estos problemas y por otros estoy viendo si consigo una nueva. Okay. Entonces, si veamos, esto nos queda 2pi multiplicado por un medio. Esto nos queda pi. Entonces, veamos lo que estamos diciendo. Estamos diciendo que i cuadrado es igual a pi. ¿Qué nos dice eso de i? Uno podría decir que es más raíz de pi o menos raíz de pi, pero es claro, si nos devolvemos a lo que estamos calculando una integral de algo que es no negativo. Esto siempre es positivo, es un exponencial. Entonces, esto siempre es positivo, el integrando es positivo, la integral nos tiene que dar positiva. Entonces, podemos simplemente concluir esto o concluir bien que la integral de e a la menos x cuadrado de x de menos infinito a infinito es efectivamente raíz de pi. Como les dije, es un cálculo clásico y ejemplifica muy bien la manera en la que hacemos ese tipo de cambios de variable. ¿Alguna pregunta hasta acá? Muy bien. Para generalizar esto y ver que efectivamente estamos hablando de la misma cosa, ¿qué saben ustedes sobre los determinantes? Y esto aquí yo soy un poquito, o sea, quienes están en 360 en vez de 460 posiblemente tengan algunos, no estén tan acostumbrados a trabajar con determinantes. No sé cómo lo estará quien esté dando 360, no sé cómo lo estará poniendo. Pero, ¿qué conocen ustedes de los determinantes? ¿Qué representa un determinante? Bueno, un determinante nos dice si una matriz puede ser invertible. Ok, es una de las cosas que nos dice cuando una matriz no es invertible. Geométricamente, ¿qué significa? Y vamos a volver sobre eso de invertibilidad. Geométricamente, ¿qué significa? Bueno, si lo vemos con el contexto de nosotros, que estamos haciendo un cambio de variable y que nos podemos devolver a la variable original o las variables originales. No. Ok. Supongamos que nosotros tenemos, veamos estos vectores. Nosotros tenemos un vector U1 y un vector U2. Y nuestra matriz M
tiene a U1 y U2 como, como las columnas, como sus propias columnas. ¿Qué significa o qué representa el determinante de M? O más bien dicho, el valor absoluto del determinante de M. ¿Conocen ese teorema? El área del triángulo. No, no es el área del triángulo, pero sí tiene que ver con áreas. Es el área del paralelepípedo. Bueno, en este caso, el área del paralelogramo, en el caso de dos variables. Entonces, si esto es R, ay, Dios mío, es que sí, esto está fatal. Si esto es R, entonces resulta que esto es lo mismo que el área de R. Claro está, necesitamos el valor absoluto porque ¿qué pasa en un determinante cuando nosotros cambiamos de posición? O sea, intercambiamos dos columnas o dos filas, es lo mismo. Cambia de signo. Cambia de signo y a nosotros no nos interesa, o sea, para nosotros esta área es el mismo valor sin importar si a este le dijimos U1 y a este U2 o si este es U1 y este es U2. O sea, el orden para nosotros no importa, en el determinante sí. Esto es un teorema y es un teorema de hecho generalizable. NRN, que en Rn, si 1 hasta UN son vectores, no tienen que ser unitarios, son vectores linealmente independientes, lo que a veces nada más la gente pone LI. Entonces, y M es la matriz que tiene a 1 hasta UN, la matriz con esos vectores de con esos vectores de columnas. Entonces, el volumen de R es lo mismo que el valor absoluto del determinante de M, donde R es el paralelepípedo generado por U1 hasta UN. Esto a veces se lo saltan en álgebra lineal, especialmente. O sea, creo que ¿dónde empiezan ustedes a calcular determinantes? ¿En 360 o en 460? En 360. 360, ¿verdad? Sí, porque yo no he dado 360, pero sí 460 y yo asumo que ya saben que es un determinante. Si 360 se los dio un geómetra, posiblemente vieron este teorema. ¿Por qué? Porque es un teorema muy lindo, pero a veces si la persona está pensando en medios muy algebraicos, no le presta mucha atención, pero para nosotros va a ser muy útil. Y aquí claramente necesitamos el linealmente independiente por dos cosas. Primero, porque si aquí hay algunos que no sean linealmente independientes, si hay por lo menos uno que depende de los otros, quiere decir que ese está en el hiperplano generado por todos los demás y por ende no va a tener un volumen en el sentido del volumen de Rn. ¿Por qué? Porque, o sea, imagínense en R3, si ustedes tienen tres vectores que son linealmente independientes entre sí, quiere decir que los tres vectores están en el mismo plano y no hay paralelepípedo, es un pedazo del plano, va a ser en realidad como algún tipo de polígono. Mientras que, o sea,
y eso tiene en R3 tiene volumen 0. Podrá tener área y podemos considerar en una dimensión menor que sucede, pero para nuestros propósitos eso simple y sencillamente va a tener un volumen de 0. Y por otro lado, si hay columnas que puedan encontrarse a partir de las demás, pues entonces el determinante es 0, que era justamente lo que esperábamos. ¿Por qué me interesa este teorema? Y este es un teorema de álgebra lineal, no lo voy a probar acá, pero también porque es bonito, no es muy problemático, pero sí me llevaría un ratillo probarlo y no es la idea. Pero ¿por qué nos sirve? Déjenme ver una cosita acá. Que es que me pareció, ahora sí ya lo volví a cargar. ¿Por qué nos sirve esto? Porque acuérdense qué era lo que estábamos haciendo nosotros cuando dijimos, ok, queremos cambiar de coordenadas rectangulares del delta X, delta Y en un área donde es en este sentido. Aquí tenemos nuestro delta X y tenemos nuestro delta Y y evidentemente el área en este caso es delta X, delta Y. Y nosotros nos vamos a este, donde este es nuestro delta R y este es nuestro delta zeta. Y calculábamos el área y el área nos daba R, delta zeta. Entonces, ¿qué es lo que estamos acá? Aquí lo que tenemos de los lados son los diferenciales. Y acabamos de ver que el área se puede obtener mediante mediante el determinante de una cierta matriz. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ver, esto es esencialmente, si lo aproximamos, esto no es exactamente un paralelepípedo, de hecho no es exactamente en este caso un rombo, pero si lo aproximamos cada vez más pequeño, se parece a un rombo. O sea, si nosotros hacemos esto como línea, se parece a un rombo, y lo que estamos diciendo es que podemos calcular a partir de ahí el área. ¿Qué van a hacer? ¿Qué es lo que vamos a estar buscando en este caso? Bueno, vamos a introducir una cierta matriz okay, dada el cambio de variables. Son cambio de variables que va de x1 hasta xn en u1 hasta un. Entonces, J, la matriz jacobiana va a ser la parcial de x1 con respecto a u1, la parcial de x1 con respecto a u2, hasta la parcial de x1 con respecto a un. Y lo mismo, la siguiente es la parcial de x2 con respecto a u1, hasta la parcial de x2 con respecto a un. Y la última va a ser la parcial de xn con respecto a u1 hasta la parcial de xn con respecto a un. O sea, lo que estamos haciendo esencialmente es poniendo las x como filas, las u's como columnas, y estamos sacando las derivadas parciales de ese cambio de variable. Entonces, nosotros le vamos a llamar a esto la matriz jacobiana.
y le vamos a llamar al valor absoluto del determinante de J el jacobiano. Perdón, el jacobiano. Porque viene del mismo, no sé, ahí debería, en algún momento yo recuerdo haberlo leído, porque cuando damos el curso de historia de la mate, esto es uno de los datos que uno explora. Jacobi, se me va el nombre, bueno, Jacobi introduce pero es Lagrange el que prueba que este determinante justamente es ese factor de multiplicación que tenemos. Entonces, si nosotros tenemos una integral múltiple sobre una cierta región R, digamos R de X, de f x1 hasta xn por dx1 hasta dxn, esto se transforma en la misma integral múltiple en la región especificada en términos de la u, de f de u1 hasta un, el determinante del jacobiano de u1 hasta dun. Y yo sé que esto se ve larguísimo, pero no se preocupen, uno no va a hacer, usualmente usted hace a lo sumo un caso 3x3 y después de eso, honestamente, nosotros en estos tiempos tenemos computadoras, tenemos programas que pueden correr ese tipo de cosas, pero vean qué sucede. Si nosotros tenemos x igual a r cos de zeta y y igual a r sen de zeta, entonces, ¿qué sucede? Tendríamos delta x, delta r, coseno de zeta. Delta x, delta zeta, sería r seno de zeta. Delta y, delta r, sería nada más seno de zeta. Y el otro es menos r coseno de zeta. Si sacamos el determinante, este determinante nos va a dar menos r cos de zeta por cos de zeta menos r sen de zeta por sen de zeta, es decir, menos r por cos zeta cuadrado más sen zeta cuadrado, es decir, menos r. Ahora, ¿por qué es lo que nos está saliendo aquí antes que nosotros decíamos menos, que era r y aquí nos está saliendo menos r? Bueno, que aquí estamos calculando directamente el determinante, no el valor absoluto del determinante. El valor absoluto del determinante me quita este menos que tenemos acá. Okay. ¿Alguna pregunta hasta acá? Muy bien. ¿Qué sucede entonces si yo hago un cambio de variables como el que sigue? Digamos que yo tengo, ni siquiera vamos a poner una integral per se. Lo que me interesa acá es ver cómo calcularíamos el jacobiano en este caso. Y digamos que nosotros vamos a tener a x igual a u por v y a y igual a, veamos, u cuadrado más v cuadrado. ¿Cuál sería el jacobiano en este caso? Bueno, hacemos la matriz. Delta x, delta u es v. Delta x, delta v es u. Delta y, delta u es 2u. Y delta y, delta v es 2v. Este nos quedó muy sencillo.
esto es 2 por v cuadrado menos u cuadrado. Entonces el jacobiano va a ser el valor absoluto de eso. Y ahí esto es importante porque en este caso, ¿cuándo es esto positivo y cuándo es esto negativo? Ahí dependerá de quién es u y quién es v. Cuando v sea mayor que u en valor absoluto, esto va a ser positivo y se queda así. Y en las regiones donde v sea menor, pues esto es negativo y hay que invertirlo. Y lastimosamente eso quiere decir que depende de la región, podríamos necesitar transformar esto en separarlo en dos integrales. De otra manera, no les va a dar el resultado correcto. Una más sencillita o más clara, a veces nos pasa que hay, si nosotros hacemos x igual u más v y y igual u menos v, otra vez se nos murió la chuncha. Entonces veamos. Sí. Y volvemos acá. En esta nos queda algo muy sencillo. Por cierto, ustedes pueden hacer esto. Aquí lo que estamos haciendo es una rotación y una homotesia. ¿Eso qué quiere decir? Esto pasa de unas coordenadas rectangulares así, pasa a unas coordenadas rectangulares así. O sea, si este es nuestro XY, este es nuestro U y V. O sea, simplemente lo que... O quizás tendría que hacer el cálculo para ver si es U y V en ese orden o las estoy invirtiendo, pero en sí lo que hacemos es simplemente rotar. Si fuese solo una rotación, el área no va a cambiar. Aquí el área sí cambia y ahora vamos a ver cuál es el factor por el que cambia. Pero como esto no va a depender de U o V, va a ser igual en todo lado. Y veamos, si nosotros sacamos el jacobiano aquí nos da delta X, delta U es 1, delta X, delta V es 1, delta Y, delta U es 1, delta Y, delta V es menos 1. Esto nos va a dar menos 2. Entonces, el determinante del jacobiano o de la matriz jacobiana en valor absoluto es 2. Esencialmente estamos haciendo un stretch en cada dimensión por un factor de raíz cuadrada de 2, que en este caso hace que cualquier cosa, el área crezca en un factor de 2. Y ya ahí, pues nada más en las integrales pertinentes sería de poner los parámetros indicados. ¿Alguna pregunta hasta acá? Muy bien, en este caso, si podemos quedar hasta acá, estoy tentado a hacer algo que a veces la gente dice que uno no debe hacer, pero no está en contra de los reglamentos. Con este tema vamos a terminar el lunes, pero no vamos a cubrir el otro. Entonces, lo que yo voy a hacer, que creo que a nadie le va a parecer mal, es que yo para la última sección no voy a, de hecho, déjenme, y esto más bien